Ya, empezamos, ¿no? Si nos hace hacer más tarde, pues ustedes tienen que estudiar, sí, yo también con lo mío, ¿no? Muy buenas noches, chicos, primeramente. ¿Me escuchan, primeramente? ¿Sí? ¿No? Se escucha, Buenas José. noches. Muchas gracias, chicos. Bueno, chicos, ¿qué es esta reunión? Porque José nos mandó el link a última hora y demás. No va a tardar mucho, vamos a tardarnos 20 minutos, 25, media hora máximo, digamos. Porque también los temas son cortos, ¿no? Son bastante fáciles, como yo le dije. Y no es como que me digan, José, para vos es todo fácil. No, no es todo fácil, ¿no? Sino que son bastantes temas bonitos, fáciles, cortos y didácticos de aprender, ¿no? Temitas que son algunos cortos, como ser en el caso de la yardiasis, en el de la balantidiasis, el de la trichomoniasis. Por ejemplo, me preguntaban también lo que venía a ser, José, ¿por qué en el libro dice infecciones genitourinarias y por qué la doctora habla de trichomonas vaginales, ¿no? Siempre tienen que, igual que en bacteriología, tienen que identificar lo que viene a ser una, lo que viene a ser una infección del agente etiológico, ¿no? En ese caso, por ejemplo, un agente etiológico sería la trichomonas vaginales y el caso de la infección puede ser una vaginitis de etiología parasitológica, ¿no? Protozoaria en todo caso. Eh, y así tienen que ir viendo, ¿no? Porque no todos los nombres, digamos, son En el caso de la infección de la trichomoniasis, sí se puede llamar trichomoniasis, pero también se puede llamar una vaginitis, ¿no? Vaginitis parasitológica, pero mayormente es trichomoniasis, ¿no? Tricomoniasis. Lo mismo en el caso de la ameba histolítica, ¿no? Bueno, ameba, amebiasis, o también tienes otro nombre que es la entamoeba histolítica, ¿no? La entamoeba histolítica, la yardiasis, Yardia lamblia, la balantidiasis, Balantidium coli, y pues muchos más nombres que podemos encontrar, ¿no? Bueno, ¿qué temas entran? Entran, a ver, me confirman, entra de lo que viene a ser desde generalidades de la parasitología, la historia, que se divide en tantos reinos, que la nutrición, que la fisiología. Creo, por lo que dicen los grupos, bueno, yo estoy en el grupo B, porque soy auxiliar de ese grupo, lo que viene a ser, ¿qué se llama este tema? Trichomonías. Ese es el último tema, ¿no? Sí, Así es. Gracias, José Miguel, y gracias, Edwin, si no estoy mal. Su voz ya los voy reconociendo. Muy bien. Ok, ¿qué son de generalidades? ¿Qué pregunta la doctora? Generalidades, mayormente, ¿qué pregunta la doctora? A ver, por ejemplo, parasitología, no pregunta qué es la parasitología, no es muy común que pregunte. La primera parte de los parásitos en Bolivia, de la clasificación de los parásitos, eso es más que para que ustedes lo sepan, ¿no? No pregunta mucho de eso, ¿no? No hay muchas cositas que pregunten de eso, que las nomenclaturas, no. De los primeros temas casi nada, ¿no? Pero ya desde generalidades de protozoarios, ya generalidades propiamente dichas, ya empieza a preguntar muchas cositas más de lo que vendría a ser el tema, ¿no? Como ser qué. Siempre van a preguntar, en ciertos exámenes sabe colocar un cuadrito bastante bonito, donde viene a colocar lo que viene a ser la forma infectante, la forma infectante y la forma de transmisión, ¿no? Perdón, la forma infectante y la forma de daño, ¿no? Hay otros libros que le denominan como forma infectante y forma invasiva. Forma invasiva y forma infectante, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante? La forma infectante siempre van a ser los quistes, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí cuando nosotros consumimos cualquier alimento, ya sea diferente a la vía de transmisión, ¿no? Directa, indirecta y demás, mayormente en los parásitos indirecta más que directa, ¿no? La forma infectante siempre van a ser los quistes. Es lo mismo que cuando habíamos visto en bacteriología, relacionan lo que viene a ser el esporo con el quiste, ¿no? Solo que quiste es en parásitos y esporo es lo que viene a ser en bacterias, ¿no? Quiste acá, digamos, quiste, ¿qué va a hacer? Va a ser una forma de resistencia, ¿no? Porque los parásitos salen al aire exterior, el medio ambiente exterior, y pues están en condiciones adversas, ¿no? De la temperatura y demás condiciones, ¿no? Que pueden provocar. Esa sería la forma infectante, porque en sí la forma infectante con la que entra va a ser el quiste, ¿no? Y en la forma dañina, la que ya te causa el daño adentro, viene a ser lo que es el trofozoito. Trofozoito. Ahora, ¿cuál es la pregunta también que sabe realizar? ¿Y por qué lo hace la doctora esto, ¿no? Este cuadrito, porque a todos le tiene que colocar, ¿no? Usted quiste, trofozoito, quiste, trofozoito, quiste, trofozoito. Aquí está la primera pregunta, entonces, ¿no? Alguien sabe ya, seguro ya no estar achones, ¿no? Porque mañana es su examen.
¿Cuál es el único parásito que no tiene forma de quiste? ¿Cuál es el único? La trichomona. Vaginalis. Exacto, bastante bien. La trichomona vaginalis o vaginalis, ¿no? Es la única que no tiene forma de quiste, ¿no? Siempre es trofozoítica y pues va a morir siendo trofozoítica, ¿no? Esa es una pregunta y por eso lo realiza la doctora, ¿no? Porque te sabe colocar así como yo le dije, forma infectante, forma dañina y vía de transmisión, ¿no? ¿Por qué me interesa que coloque esto? Porque le van a colocar, ¿no? Forma infectante, lo que viene a ser el quiste, forma dañina, lo que viene a ser el trofozoito, y la vía de transmisión la mayoría es oral, 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 oral y más oral, ¿no? Excepto lo que viene a ser las trichomoniasis vaginales. Las trichomonas vaginales vienen a ser lo que sería vía sexual también, ¿no? Eso es más directo, ¿no? Que indirecto, ¿no? Porque van a ver que bastante lo que viene a ser vía oral, pues es a través de alimentos consumidores del niño, ser humano y demás, ¿no? Eh, a través del sexo, a través de las manos o a través del parto, ¿no? Histolítica, yardia intestinales, también llamada yardia duodenalis, también es el otro nombre, así que cualquiera de los dos nombres ustedes ya van a saber que es un caso de yardiasis, ¿no? Son 4 temas bastante sencillos: histolítica, dispar, yardia intestinal, balanceo en coli, trichomonas vaginales, y creo que me estoy olvidando de lo que vienen a ser las amebas no patógenas, ¿no? También creo que les entra a ustedes, no sé si les explico la doctora, ¿no? Ok, muy bien. Denle una leída bastante fast a todo lo que vendría a ser morfología y fisiología de... Pero hay cositas pequeñitas que sí pregunta la doctora. Por ejemplo, ¿sabe preguntar lo que viene a ser qué? La alimentación, la fisiología de la alimentación, ¿no? De lo que vienen a ser los trofozoitos. ¿Por qué pregunta esto? Porque verán que en el libro exactamente no dice lo mismo que en las diapositivas de la doctora lo dice, ¿no? Ahí dice la doctora ha añadido uno que otro material más bonito y que sí lo especifica bastante bonito, ¿no? Alimentación por ósmosis, la fagocitosis, la pinocitosis, cuál viene a ser lo que vendría a ser la saprozoica, la holozoica y la holozoica o heterotrófica, ¿no? Eso tienen que aprendérselo, digamos. Hay tal tipo de alimentación, hay la ósmosis, la fagocitosis y la pinocitosis, ¿no? Mixotróficas también. Por ejemplo, creo, si no estoy mal, esa mixotrófica no lo nombra el botero. Así que ahí están características pequeñas que la doctora les puede preguntar para ver si ustedes atendieron en clase. Porque hay cosas, como yo les dije, que están en clase que no están en el botero. Y así es como que ustedes ya verán la doctora si atienden o no en clase. Las reproducciones. Siempre pregunta la reproducción. O sea, de generalidad es lo más común que pregunte. No puedo decir, o sea, es como que un 90% de que sí les pueda preguntar de este tema una pregunta, digamos, más que puede preguntarle la fisiología de la alimentación, puedes preguntarle la fisiología de la reproducción, ¿no? La asexual y sexual, que si es esporogónica, que si es división binaria, y demás, ¿no? Esporogónica, conjugación. Mayormente esa es la que pregunta, la esporogónica y la conjugación, que pertenecen a lo que viene a ser la reproducción sexual. Mayormente esas dos, no puedo decir que he visto exámenes, porque ya han visto que con la doctora no hay exámenes. La doctora siempre hace algo nuevo, pero son bastante similares las preguntas que un año a otro año, ¿no? Esto es lo que respecta a este. Y la pregunta que a ella también le encanta bastante a la doctora. Y me acuerdo que no, justo me tocó esa pregunta en mi parcial teórico virtual, que era la famosa, a ver si alguien se acuerda, ¿no? Hay diferentes tipos de daños, ¿no? A lo que viene a ser el organismo. Hay bastantes diferentes tipos de daños. Y son los mecanismos de acción de los parásitos. Hay 5 mecanismos. Y hay uno que a la doctora más le interesa y hasta te pide ejemplo, porque el libro te da el ejemplo, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos, los que están aquí presentes, les digo, chicos, esto siempre se acuerdan y es la que más les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el método el mecanismo de acción de un parásito que causa que el parásito se alimente del otro, ¿no? Que consuma elementos propios del organismo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese Exfoliativo. Exfoliativo. Exfoliativo, bastante bien, ¿no? Exfoliativo. ¿Alguien sabe algún ejemplo? Sanguijuelas. Ok, podría ser sanguijuela, bastante bien, ok. Pero un parásito. Ok, esa es la uncinariasis, ¿no? Uncinariasis. Bastante bien, Benito, si no fue. Si estoy mal, si no estoy mal fue Benito. Uncinariasis, bastante bien. ¿Por qué? Porque la uncinariasis en sí es la enfermedad. Se le pide agente etiológico. Ustedes pueden colocarle lo que viene a ser el encilostoma duodenale o el Necator americanus. Son los dos productores de uncinariasis, ¿no? O sea, cualquiera que ustedes tengan esos dos parásitos,
pues la infección que ustedes van a estar presentando, o la enfermedad, en todo caso, va a ser un cinariasis. ¿Por qué se están caracterizados? Ya van a avanzar, creo que es uno de los próximos temas que ya van a avanzar, que tienen unos dientes así, sus bocangas son, y unos tienen placas cortantes y otros tienen dientes así, pares de dientes, y pues sapean a tu colon y te absorben, te arrancan y pues producen hemorragia, ¿no? Por eso es la famosa anemia y por eso es que lo toma como un mecanismo de paliativo porque absorbe la sangre y pues el paciente presenta un cuadro de anemia, ¿no? Y así va relacionándolo. Eso es de los que más le gusta preguntar a la doctora, casi siempre. Y después siempre acuérdense de uno que otro conceptito, ¿no? Por ejemplo, en el examen de auxiliatura a nosotros nos colocó, era, si no, no, era pregunta abierta, sí, era pregunta abierta. Lo que viene a ser, ¿qué es periodo de latencia? Era lo que nos nombró a nosotros la doctora, ¿no? Eso estudienlo por si acaso, quizás también le voy a preguntar eso, ¿no? Pero hay un bonito glosario que la doctora siempre da, no sé si les ha dado de tarea. Queda entre así siempre dos preguntas ahí, una pregunta que viene en tres conceptos, ¿no? Por ejemplo, le puede decir la doctora, responda o complete, ¿no? Y ahí les va a colocar parasitismo, simbiosis, periodo de latencia, patogenicidad, mutualismo, cualquier palabra, ¿no? Y eso les puede colocar a ustedes para que lo llenen, ¿no? Ah, y otra pregunta que también le gusta a la doctora, quizás esto no lo estudien ustedes bastante bien o no le hayan tirado la importancia, porque para mí, sinceramente, son preguntas que no son preguntosas, ¿no? O sea, bueno, no tendría por qué preguntar. Es una parte de los factores epidemiológicos. Entre los factores epidemiológicos, y creo que también se lo dije a mis alumnos, pues, ¿cuál es el más importante? ¿Alguien ha estudiado esa parte? Porque hay Las varios heces factores fecales. epidemiológicos. Contaminación fecal. Exacto, exactamente. Contaminación fecal, el factor epidemiológico. Ese fecal sería una muestra en todo caso. La contaminación fecal, bastante bien, José Miguel. Es el factor más importante que tenemos, ¿no? Y es algo lógico. Van, como siempre les he dicho, a la parte de parásitos, ¿no? La vía de transmisión más común es oral y es por los alimentos, ¿no? Contaminación de alimentos con heces fecales. Palabra clave, contaminación fecal. Listo. Eso es lo más común que preguntan en generalidades. No es largo, es bastante corto, ¿no? Si bien se habrán dado cuenta que algo que no he nombrado bastante ha sido la historia, ¿no? Por lo menos en lo que respecta a virtual, nunca he nombrado historia. Y cuando yo preguntaba a mis auxiliares cuando habían exámenes teóricos, pues me decían también lo mismo, ¿no? No pregunta historia, así que no creo que pregunte historia. Lo del papiro de Evers y los demás papiros, ¿no? Las historias de cada parásito y así, por qué se llama esto y por qué se llama aquello. Así que no creo que pregunte eso. O sea, si quieren, estudienlo, pero lo último, déjenlo para lo último, digamos, ¿no? Siempre lean bien la pregunta, como siempre les he dicho, ¿no? Depende que te pide infección o te pide agente etiológico, es muy diferente, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, un casito clínico y le digo que me nombren la infección, no me van a colocar entamoeba histolítica, me van a colocar amebiasis, disentérica, o sea, un cuadro disentérico por amebiasis, ¿no? Un cuadro no disentérico por amebiasis, un cuadro grave, un cuadro crónico, una apendicitis amebiana, absceso amebiano y demás. Algo general que tienen que estudiar de todos los parásitos, que tienen que estudiar morfología. Es algo que a la doctora le encanta y no lo siento interesante para mi saber, para mi conocimiento. No sé para qué me va a servir morfología, pero la doctora lo pregunta, ¿no? Es bonito, no son difíciles, son fáciles, esas cositas, ¿no? Morfología. En el caso que no les pregunte, así nos puso en el grupo, en el examen de auxiliatura, me acuerdo. Por eso les dije a mis alumnos también, y ahora a ustedes les digo, los que no son mis alumnos, vean los dibujitos. Alguna vez a la doctora le gusta que dibujen. Les coloca, indique la morfología o indique las características principales de tal parásito. Y usted tiene que dibujarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera, a ver, a su conocimiento, esto no es una respuesta específica, ¿no? Si yo le dijera, por ejemplo, de la Trichomonas vaginalis, dígame una característica principal, ¿no? Y dibújemela, ya la va a dibujar bonito, y pues tiene algo importante, la Trichomonas vaginalis, que los demás no tienen, ¿no? ¿Cuál más o menos ustedes piensan que es esa cosita? El blefaroplasto. Ok, también es bien, el blefaroplasto. Y el laxostilo. Ok, el axostilo también. Pero hay otra cosita más importante. ¿La membrana ondulante? Muy bien, Ana Lady, exacto. La membrana ondulante es bastante importante en lo que viene a ser
la trichomona vaginal y es el aspecto que le da a la morfología, porque ustedes cuando ven a un microscopio, pues, y piensen, pues, ¿no? Que es una trichomona vaginal y lo más común, y van a ver fotos, yo creo que no les he mandado fotos, pero voy a buscar, bueno, me aparecen en Facebook y yo algunas veces los comparto a mis grupos, ¿no? Eh, es la trichomona vaginal así bonita, bien retorcida y con la membrana ondulante así. Y es algo que es muy común en lo que viene a ser las trichomonas vaginales, ¿no? Ahí tiene que colocarlo. Membrana ondulante, ¿no? Es lo mismo en el caso de la Giardia lamblia, ¿no? La Giardia lamblia, uno de los parásitos que más me gusta porque la morfología es bastante bonita, ¿no? Son los dos núcleos, los cuatro flagelos. Especificarle eso porque me hablaron en la tarde y me dijeron, José, ¿por qué la doctora dice cuatro y en el dibujo veo ocho, ¿no? Son exactamente cuatro pares de flagelos, ¿no? Dos en el centro, dos en el extremo anterior y dos en el extremo posterior. Por ende, ocho, pero son cuatro pares, ¿no? Cuatro a un lado, cuatro al otro. Ocho flagelos, ¿no? Lo que viene a ser el axostilo, por ejemplo, ¿eso sería una característica principal? Sí, quizás, pero hay otros parásitos que también la prestan, ¿no? Lo que viene a ser el axostilo de la Giardia lamblia. Es bastante bonito, ¿no? Giardia lamblia en una forma de pera, algunos dicen una forma de pera, piriforme, una forma piriforme, ¿no? Y hay otra característica principal, pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? Me estoy saltando mucho. ¿Y qué le gusta preguntar también de lo que viene a ser entamoeba histolítica a la doctora? Le encanta preguntar la patogenia de la entamoeba histolítica, ¿no? Lo que viene a ser la invasión de la mucosa, los factores de virulencia, la resistencia del huésped y la formación de úlceras, ¿no? Eso le encanta preguntar a la doctora, ¿cómo es la patogenia, no? La inmunidad no pregunta mucho, ¿no? Pero eso lo tienen que saber desde manera general, ¿no? La inmunidad siempre ha sido gracias a la flora normal, gracias al peristaltismo y gracias al pH del estómago. Siempre han sido los mecanismos naturales o barreras naturales de contra cualquier infección parasitaria, bacteriana, demás, ¿no? Y la capa mucosa que le añaden en el libro de Botero, ¿no? Que es una capa mucosa de mucina, que eso mayormente sí se le aplica, por ejemplo, en infecciones respiratorias, ¿no? Pero no es muy común por eso, como yo les digo, en lo que viene a ser parasitarias. En parasitarias no es muy común que usted diga capa de moco, pero el libro lo dice, así que usted lo añade ahí. La doctora siempre sabe colocar un casito muy bonito de lo que viene a ser amebiasis disentérica y la no disentérica, ¿no? Sabe colocar. Y en otro caso una amebiasis colítica fulminante, si no estoy mal, es así, colitis fulminante, ¿no? Sabe colocar bastante. En lo que viene a ser respecto, por ejemplo, en el examen de dosilatura nos colocó, era como que identifico o encierra el inciso correcto, pues. Y eran 4 incisos, ¿no? 5, con el ninguno extra, ¿no? Había un casito, en un inciso te da varias características de la amebiasis, de una entamoeba histolítica. Era un caso de amebiasis, ¿no? En el siguiente caso era un caso de Giardia, o Balantidium creo que era, Balantidium, sí era Balantidium. Y el otro caso era de nuevo de amebiasis, y el otro caso era lo que venía a ser Balantidium, ¿no? Eran esos casos. Pues la diferencia ahí muy aparte que la clínica está bastante similar, ¿no? Eh, va a ser bastante similar, ¿no? Ya sea estas preguntas que le digo, chicos, va a ser, si es que es oral, o sea, presencial oral o oral virtual, igual les sirve. Es algo que a la doctora le gusta preguntar. Ya sea presencial, virtual, oral, escrito, les va a servir de ambas maneras, ¿no? Es para guiarlos, porque como yo les digo, en sí, aquí, y es bastante intrigante lo de la doctora y me gusta bastante su forma, ¿no? No le estoy dando PS, no le estoy dando maneras de que la doctora les pregunte, ¿no? Ciertas maneritas que la doctora les va a preguntar y pues que a usted les va a sobresalir en lo que viene a hacer respecto a su examen, ¿no? Porque P es de ella, ¿no? Digamos, no es como que otros docentes que, otros docentes, otros docentes pues que repiten la misma pregunta, ¿no? Me agrada bastante a la doctora que no repite. Siempre cambia algo la doctora en el caso clínico. O sea, el caso clínico, sinceramente, nunca va a repetir, digamos. Un caso clínico que usted le coloque este año, al año no le va a colocar por nada del mundo el mismo caso clínico al siguiente grupo, ¿no? Pero más o menos, por ejemplo, como ya le dije, morfología es sabérselo de memoria, ¿no? El tamaño, esas son cosas que sí preguntan, ¿no? No que repite, pero que puede preguntar, por ejemplo, a mí me colocó en el examen de auxiliatura, me colocó lo que viene a ser morfología, por ejemplo, como en el examen de auxiliatura es de todo, no es de solo primer parcial, me colocó una morfología de lo que viene a ser una Taenia solium.
una tenia sólida, una taenia sólida me colocó. Pues ahora le puede colocar a usted en el caso del primer parcial una giardia, ¿no? Al siguiente año le puede colocar una tamoeba, una edispar, una chilomastic mesnili y demás, ¿no? Yodamueva buchli y demás, ¿no? Pero mayormente en lo que vienen a hacer les encanta a la doctora preguntar la clínica, como le digo, de lo que viene a ser la amebiasis disentérica, la disentérica y del absceso meviano. ¿Por qué? Porque el absceso meviano tiene algo interesante, pues. En el absceso meviano tiene un pus, o sea, su pus es especial, ¿no? Bueno, no pus especial, pero su pus tiene una morfología especial. Creo que sí lo dijo, creo, José. Chocolatado. Exacto, es un pus achocolatado, pero la especificidad de este, pues, ¿cuál va a ser? Va a ser en que tiene en pasta de anchoa, ¿no? En pasta de anchoa es la forma del pus achocolatado, así que le puede decir la doctora, ¿no? O bueno, en el caso clínico ahí, que con eso ustedes, si es que han leído bastante bien, pues van a saber la respuesta, ¿no? Hay como que un pus en forma de pasta de anchoa y ustedes ya tienen que venir, ya, entonces me está hablando de un absceso mediano, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, como dice en el libro, puede ser que le den un diagnóstico diferencial con una shigellosis, una disentería basilar, ya saben, caso de fiebre o no hay fiebre. ¿Qué van a pedir en la mayoría de estos? ¿Qué piden? Piden coprocultivo, ¿no? Mayormente. Eso vendría a ser respecto a lo que viene a ser amebiasis. En la giardiasis, pues la giardiasis, la giardia lamblia o giardia duodenalis, ¿no? Trofozoito, quiste, por ejemplo, ¿qué es una pregunta de giardiasis que le gusta una característica principal de la doctora? Pues es lo que van a ser el movimiento lento, vibratorio y rotatorio, ¿no? Característica principal, si usted le coloca morfología, usted tiene que colocar la locomoción, ¿no? De esta. Y lo demás, ¿no? Un axostilo, cuatro pares de flagelo, un blefaroplasto, por ejemplo, 2 núcleos eran la característica de lo que viene a ser la giardiasis, ¿no? Patología clínica. Espera, un minuto. Ahora sí. Muy bien. En la patología también, de nuevo, de lo que viene a ser giardia, ¿no? La inflamación catarral, el síndrome de mala absorción, que, ¿cómo se van a dar cuenta la giardia lamblia, no? La giardia lamblia siempre se van a dar cuenta por un cuadro clínico que presenta S estiatorreica y S lientérica, ¿no? Las S estiatorreicas, que son S con grasa, y las S lientéricas, que son con alimentos no bien digeridos, ¿no? Y pues están ahí los alimentos todavía bien en su morfología. Así que tienen que encontrar, siempre en cuadros clínicos, chicos, lo que yo acostumbro a hacer es encontrar palabras clave en los cuadros clínicos. Porque ustedes que se me aprendan de memoria que en la forma aguda presenta fiebre y en la forma crónica presenta fiebre, es pérdida de tiempo, ¿no? Simplemente ustedes saben que presentan fiebre en los dos, listos. Pues tienen que buscar específicamente cositas, palabras claves que ustedes vean en su cuadro clínico y me digan, ya, es esta infección, ¿no? Porque en sí, ese es el juego de todos los libros y demás, ¿no? Te van a preguntar, fiebre. En bacteriología, ¿cuántas veces no han visto que un cuadro clínico tiene fiebre? En los parásitos, que tiene fiebre, que tiene dolor estomacal, que tiene borborismo, que tiene cólicos abdominales, ¿no? Porque la mayoría de estas infecciones, ¿dónde presentan? Se presentan en el tracto gastrointestinal, en intestinos, en colon, ¿no? Así que siempre va a preguntar cólicos abdominales, que va a presentar borborismos, ¿no? Y tienen que buscar palabras claves. Por ejemplo, no es común en por ejemplo, la amebiasis pues se caracteriza por disenterías, ¿no? Mientras que lo que viene a ser la parte de giardia se caracteriza por es lientérica y es estiatorreica. Entonces, si un cuadro clínico bastante bonito, van a saber, ¿no? ¿Cuál es? Las complicaciones, ¿no? Las complicaciones de lo que viene a ser giardia era el síndrome de mala absorción, el retardo de crecimiento y el retardo del aumento de peso. Esto es más común que suceda en lo que viene a ser niños, etapas infantiles, ¿no? Y también que dice que es el parásito intestinal más frecuente en el mundo. Eso, como datito extra. Nunca he visto que pregunta, pero bueno, como dato extra, ¿no? El Balantidium, por ejemplo, es algo interesante que presenta un macronúcleo y un micronúcleo, ¿no? El macronúcleo de forma arriñonado y el micronúcleo de forma redondeada. Creo que esto no lo dice el libro, creo, no estoy seguro. Creo que esto sí lo busqué del libro del Becerril, de parasitología del Becerril, que esto te explicaba que el macronúcleo tenía una forma arriñonada y el micronúcleo pues tiene redonda, ¿no? Eso me acuerdo que lo saqué de ahí.
que el Balantidium es el parásito de mayor tamaño. Por eso, para los que tienen miga ahí, me refería al de mayor tamaño, que es pues, el más grande de los parásitos que usted puede encontrar, ¿no? Formas clínicas, pues tiene la leve, la aguda y la crónica, ¿no? Por ejemplo, aquí no es tan común encontrar clínica de Balantidium, ¿no? Pues miren, en el leve dice que es dolor cólico. Hay dolor cólico lo que viene a ser la manifestación clínica, hay dolor en lo que viene a ser en la mebiasis, pero también, por ejemplo, hay lo que viene a ser dolor cólico en la balantidiasis, ¿no? Pero mayormente, ¿por qué se van a dar cuenta? Por la famosa, bueno, en el caso de la balantidiasis es muy común que aparezca, por ejemplo, una perforación intestinal y una apendicitis balantidiana, ¿no? Es el cuadro más común. Y también la fiebre. Van a ver que mayormente en la forma del balantidium no hay la fiebre predominante, no predomina la fiebre, ¿no? También en la mebiasis, si bien en un diagnóstico diferencial con una disentería basilar, en la disentería basilar sí predomina la fiebre y en la mebiasis no. Pues en la mebiasis, en los cuadros clínicos, van a ver ahí ustedes que dice fiebre 38, 39 grados, ¿no? Pues una disentería basilar llega a 40, 41 grados. Es como que en los términos de fiebre puede ser una hiperpirexia, pues, ¿no? O puede ser una fiebre súbita. En el caso del Balantidium no presenta fiebre, así que cuando ustedes vean un caso clínico, porque es muy similar que ustedes se confundan una balantidiasis con una mebiasis, vean si presenta fiebre o no presenta fiebre, ¿no? La forma del Balantidium también presenta mucosanguinolentas. ¿Por qué? Por la perforación intestinal. Ha perforado ese intestino y pues está sangrando una hemorragia, una enterorragia, y pues está con una hemorragia, ¿no? Amebas no patógenas. En las amebas no patógenas es un cuadrito bastante bonito que yo lo resumí, se los voy a pasar. No hay mucho de qué preguntar. Casi nunca pregunta la doctora eso, sí que sepa. Nunca he preguntado a mis auxiliares, pero en lo que respecta a hacer, creo que en lo virtual, una pregunta apenas, que era el de la más mala suerte que le tocase, ¿no? Pero no mucho. El de las trichomonas vaginales, la característica principal, pues es que no presenta que no presenta una forma quística, ¿no? Una forma de quiste. Tiene que guiarse en lo que vienen a ser la morfología, porque como vemos, blefaroplasto y axostilo. ¿Quién más tenía esto? Tenía la Giardia lamblia también, ¿no? Algo característico principal de la trichomonias, pues había sido la membrana ondulante bien bonita, ¿no? Eso siempre tienen que dibujarlo. La patología es bastante corta, así que pueden leerla, ¿no? La lactoferrina, que libera hierro y que también esto puede producir un cuadro de anemia. No muy marcado, pero puede producir, ¿no? Factores predisponentes. Buena pregunta, ¿no? Los factores predisponentes, que es la del pH de la vagina, la ausencia de la flora bacteriana y la deficiencia de estrógenos, ¿no? Bastante bien, ¿no? Es lo que presenta. Pero la manifestación clínica de una tricomoniasis es bastante bien. Es bastante, pues, marcada. No hay de dónde dudarla, ¿no? También hay que saber que es una ETS. Así que si es una ETS, pues usted también va a tener que hacerle seguimiento al esposo, marido, novio o su pareja, ¿no? Siempre tiene que hacerlo. Presenta por una leucorrea y la leucorrea es marcada, ¿no? La leucorrea va a ser malolienta, amarillenta, blanquecina, espumosa. La secreción de esta sí es marcada. No creo que la doctora sea no mala, pero no creo que les coloque, por ejemplo, si yo hablo, porque siempre ustedes cuando sean médicos, hagan un examen de residencia o demás, pues siempre les coloca el diagnóstico diferencial, que puede ser una trichomonas vaginalis, puede ser una clamidia trachomatis, puede ser una vaginosis bacteriana por una Gardnerella vaginalis, o puede ser un hongo, que no me acuerdo ahorita el nombre exactamente cuál era. ¿Cándida? Hay un hongo de Cándida, gracias. ¿Quién fue? No me acuerdo. Pero bueno, gracias. Gracias. No sé quién fue, pero gracias. Candida albicans, exactamente. Candida albicans. Una candidiasis, puede ser una trichomoniasis, puede ser por una clamidia o puede ser por una Gardnerella vaginalis, ¿no? En el caso de la Gardnerella vaginalis, pues, mayormente se diagnostica con eso, ¿no? Una Gardnerella vaginalis, una trichomonas vaginalis y lo que viene a ser una Candida albicans, ¿no? Son los tres productores de infecciones en el caso de vaginosis, en los otros casos una vaginitis. ¿Por qué? Porque provocan una inflamación, ¿no? Provocan una inflamación. En la vaginosis no tanto. Pues
Siempre se hace un diagnóstico diferencial entre eso. Por ejemplo, yo creo que si lo buscan en el botero, le va a aparecer el diagnóstico diferencial de tanto, 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 tanto. Son por sus secreciones, netamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser la patología, hay excoriaciones, hay edema, o sea, todo tiene lógica, siempre tiene lógica. ¿Por qué? Porque la edematización es por un signo de inflamación, ¿no? Edema, el famoso tumor, según la tetrada de Celsus. El prurito es rascazón, ¿no? Que le pica. Y con eso, ¿qué viene? Viene la picadura de pulga, ¿no? O sea, el signo de la picadura de pulga, porque va a ver que está ahí, sí, como picadurita de pulga, ¿no? Como unas pulitas así, como puntitos, ¿no? Alrededor de lo que viene a ser la vagina. A nivel del tracto urinario, por ejemplo, puede provocar una uretritis, puede una rectitis, uretritis, cistitis y también puede provocar una rectitis, ¿no? Pero mayormente, ¿qué me provoca la trichomonas vaginales? Una infección parasitaria de la vagina, ¿no? La secreción es el cuadro clínico más primordial en este tipo de infecciones. Tiene que aprender, por ejemplo, ahí en el librito bonito le dice que en las embarazadas puede provocar una ruptura de membranas, puede provocar un parto prematuro, puede provocar un síndrome febril postparto y puede provocar una endometritis. Eso puede colocarlo como complicaciones de la trichomoniasis en embarazada. Los factores de riesgo, ¿no? La celulitis poshiperectomía, la infertilidad tubárica, la neoplasia cervical, ¿no? Y en el hombre, pues dice que se presenta como una secreción matutina mucoide con escoraciones. La prevención, pues, ¿no? La consulta precoz, abstinencia sexual y condón. ¿Por qué el condón? Porque es una ETS, eso hay que saberlo, ¿no? ¿Les avanzó trichomonas comensales o no? Sí, no, sí, no. Sí, aún sí. Tenemos examen de eso también. Flagelado, ¿no? Pregunta. Ah, ya. Trichomonas comensales. Este también es otro cuadrito bastante bonito que tienen que aprendérselo, como el de las ameas no patógenas. No es común que pregunte la doctora, pero tienen que aprendérselo, ¿no? Por si un caso, para que no es que yo le diga a José, me dijo que no iba a entrar y pues al final sí entra, ¿no? Y creo que ya tripanosomiasis no avanzó, ¿no? No. Ok. Eso es un resumencito de todos los temas. Es bastante bonito, por ejemplo, yo ahorita repasando porque no me acordaba bastante. Bueno, ya estábamos terminando, ¿no? No va a durar más de 10 minutos, ¿no? Acabamos el otro media hora creo que habrá durado porque abrí muy antes la reunión, ¿no? Bueno, estábamos en lo último, ¿no? Bueno, ¿qué era lo último que les iba a decir? Lo último que les iba a decir, pues, el tratamiento, pues, es bastante importante, ¿no? Eh, Les puede preguntar tanto tratamiento de elección como un tratamiento alternativo, ¿no? Mayormente es común que la doctora pregunte tratamiento de elección, perdón. En el caso de la meviasis, un metronidazol. En el caso de la giardia intestinal, un secnidazol. En el caso de la valantina coli, tetraciclina, pues, ¿no?
Y en el caso de la trichomonas vaginalis, pues son los genitoimidazoles, ¿no? Puede ser una metro, una tiny, una segni, una ornidazol, ¿no? Mayormente se lo administra como metronidazol, ¿no? Es común que dados mis auxiliares o pues algunos amigos que habían pasado con la doctora, pues es un caso clínico bastante largo, supuestamente. La doctora, yo sé que le encanta hacer estos tipos, ¿no? De casos clínicos, ¿no? Casos clínicos con una clínica bastante buena, es bastante específica, seguro para el que leyó. Quizás morfología, quizás una prueba diagnóstica, hasta que puede colocarle frecuencia respiratoria, hemoglobina, esos casitos, ¿no? Bastante largos. Y pues no sé si le colocará la dosis, ¿no? O sea, no la dosis, sino la forma en que viene este medicamento, ¿no? Porque hay la forma de presentación y pues con eso tendrían que trabajar ustedes, ¿no? Por ejemplo, como yo les dije a mis alumnos, pues mayormente viene lo que es 250 gramos en 5 ml, miligramos en 5 ml, la forma de suspensión de lo que viene a ser el metronidazol, ¿no? Pero yo no me doy cuenta de eso, es gracias a un alumno también de Parásito que me había equivocado. Es que en ese entonces yo no sabía, solo copiaba lo que la doctora me decía, ¿no? Y le había puesto 125 miligramos, 12 ml, no existe esa suspensión, ¿no? Sí existe la de 125 miligramos, ya no está actualmente usada, o bueno, no he visto en la forma de presentación de fármacos que traen la de 125 miligramos. Puede ser. No sé si se habrá equivocado la doctora, pues ustedes buscan ahorita, coloquen, miren, metronidazol, suspensión, coloquen en Google y le va a salir ahí 250 miligramos barra 5 ml, que esa es la forma de suspensión del metronidazol, ¿no? Y ahí abajito le va a decir 120 ml, quizás ahí la doctora se le olvidó colocar 12 ml, quería colocar 120 y pues en el otro se equivocó que no era 125, era 250. O bueno, si quiere la doctora puede trabajar en 125, ahí ustedes le preguntan, doctora, la forma de suspensión del metronidazol, ¿trabajamos con 250 o 125? Pueden preguntarle, ¿no? Están en su derecho. La doctora no se enoja si les pregunta, ¿no? Solo se enoja cuando copia. Eso no haga. Y dosifiquen, es lo que les enseñó la doctora, no les enseña por nada, ¿no? Les va a servir este año y les va a servir en farmacología, ¿no? En farmacología ya hacemos unos cálculos un poquito más, no complicados, pero un poquito para que se entienda más difícil, ¿no? Pues en Parásito a mí me ayudó bastante eso lo de la doctora, porque creo que ningún doctor más te enseña, sino te enseña la dosis en la que debes administrar, ya sea niños, ya sea adultos, ancianos y demás, ¿no? Pero mayormente no. Mayormente siempre es en niños, ¿no? Pues eso, chicos, es algo básico. Para mí no lo siento difícil, porque en sí los exámenes como son, la doctora es bastante buena la doctora, ¿no? Es de ese lado, no hay cómo decirle, ¿no? Dividirlos, por ejemplo, ahora lo que está diciendo la doctora en 7 temas uno y 7 temas después, pues es la mejor opción que les puedo tomar a ustedes, ¿no? Porque mayormente son 14 temas, ¿no? Ahí le tendrían que aumentar a ustedes, por ejemplo, hartísimos temas, ¿no? Toxoplasmosis, leishmaniasis, trypanosomiasis, y pues hay uno más que no me acuerdo del nombre. Toxoplasma, leishman. Hay uno más que no me acuerdo el nombre, pues. Es bastante... Esos temas sí son bastante complicados. Ya no solo hay un trofozoito y un quiste, ya van a ver a mastigote, promastigote, que el esquizonte, que la esquizogonia y demás, ¿no? Ya no hay trofozoito y quiste, son más largos los temas, la clínica es mucho más larga, los tratamientos ya son bastante diferentes, los diagnósticos son bastante diferentes, por eso yo les dije, aprovechen este primer parcial, ¿no? De Parásito. Es bastante, no fácil, nada de fácil en la vida, pero sí sencillo. No es tan complicado como los que se le vienen después, ¿no? Para mí el primer parcial fue uno de los más ver helmintos, donde van a ver no solo quiste y trofozoito, ya no ven eso, ven huevos, ven larvas, ¿no? Y el huevo pues tiene una forma infectante, que las larvas también tienen larva macho, larva hembra, ¿no? Y tiene que aprenderse de la larva macho, larva hembra, y el huevo, ¿no? Ya son 3 maneras, 3 tamaños, 3 características, ya es mucho más, ¿no? De las formas clínicas bastante largas, que el tratamiento ya no son nombres muy comunes, ¿no? Ya son bastantes nombres que son complicados. Las dosis son mucho más, pues ya en una infección por helmintos, pues
Te puede ser una larva, puede ser huevo, y va a depender mucho de dónde está atacando, ¿no? En qué parte. Por ejemplo, hay uno que ataca en lo que eran ser las hepatogonias, ay, no me acuerdo en cuál es, pero hay una que tenés que tratarla en el hígado, ¿no? Por ser en el hígado que te ataque esto, no me acuerdo. Ya, pero, pero es malaria y paludismo, sí. Malaria y paludismo, ese era el tema que me faltó hace rato decirles, es trichomoniasis, malaria y paludismo, leishmaniasis y toxoplasmosis, son esos 4 y 5 temas, si no estoy mal. Eso es un segundo parcial, es más, pensarán 5, es más corto, pero es bastante largo los temas, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que la doctora lea. No sé si alguien tiene una pregunta, acá ya no hay más que decirles, chicos, es bastante sencillo. Pueden repasarlo esta noche y van a ver que les irá bastante bien. No sé si alguien tiene alguna duda. No sé su examen, ¿cómo será? No sé cómo será, sinceramente, si será escrito, si será oral. No sé cómo será su examen. La doctora no nos dijo nada, así que... Sí, Dalia. Sí, quería preguntarle, ¿o puede preguntar dosificación, digamos, de que uno dé una indicación del tratamiento, por ejemplo, metronidazol, y nos dé peso y todo? Claro, sí o sí les tiene que dar peso. Para sacar una dosificación tiene que darles peso, porque ustedes tienen que multiplicar. Desde ahí nace, ¿no? Por ejemplo, 125 miligramos, 5 ml, ¿no? Desde ahí ya tienen que nacer que 1 kilo tiene tantos miligramos, tiene 1.000 miligramos. Entonces, 75 kilogramos de mi paciente, pues, ¿cuántos miligramos tendrá? Y esos miligramos tienen que transformarlos los ml y así sucesivamente, ¿no? Va a depender mucho de la forma de presentación, ¿no? Mayormente la doctora siempre lo da en suspensión, pero imagínense que les den gotas, ¿no? Por ejemplo, si usted le dan en gota, usted tiene que saber que con 1 ml, por ejemplo, la gota lo tendría que transformar. Ahí tranquilamente, usted es conocimiento general, y peor los que pasaron con la doctora Hidalgo, ¿no? Eso les enseña bastante bien en lo que viene a ser agua, ¿no? Por ejemplo, una gota presenta 20 ml, ¿no? Ustedes tranquilamente ahí pueden transformarlo en ml y pues de ml a gotas, ¿no? Y si la doctora le dice en horas, pues en horas tendrían que multiplicar ese resultado por 60 minutos, ¿no? Porque una hora trae 60 minutos, puede decirlo en jarabe, en gota, en suspensión. Va a depender mucho de la forma clínica, bueno, perdón, de la forma de presentación, pues la que quiera dar la doctora, ¿no? Pues mayormente la hacen suspensión. Todo lo que ella enseña, pues les pregunta a la doctora, no es nada del otro mundo que no les pregunte. Ya. Y en algunos casos, no sé si lo hará muy bastante así, como que me acuerdo que en el examen de auxiliatura no nos colocó ni un caso clínico, no nos colocó, pero sí nos colocó un síntoma, un signo específico bastante. En nuestro caso había sido un signo de la candidiasis, me acuerdo. Ni siquiera era candidiasis bucal o urogenital, era candidiasis dérmica, era. Ni idea, yo sabía eso. Pero en el caso de ustedes, imagínense que les ponga pasta de anchoa y ahí le dice la doctora, indíqueme cuál es la etiología y la forma clínica del signo o síntoma pasta de anchoa. Pues usted ya le tendría que nombrar, ¿no? Pasta de anchoa, que es un proceso supurado, o es una pus, que es producida en el absceso meviano, pues este absceso meviano tiene como etiología la entamoeba histolítica, ¿no? Que es una forma diseminada y extraintestinal, porque hay formas intestinales, pues, y hay formas extraintestinales. 3 formas extraintestinales, perdón. El hígado, el cerebro y los pulmones. Es algo muy común. En el cerebro no es muy común que se disemine, es más común que se disemine al hígado y produce el absceso amebiano. Algo así. Dale. Gracias, sí, también otra cosita. ¿Será que pregunta amebas comensales y las otras tricomonas no patógenas? Ya, es ameas no patógenas y trichomonas comensales. Muy bien. Puede ser, no es muy común, casi no es muy común que pregunte eso, pero puede ser la doctora que lo pregunte para ver si usted verdaderamente no estudió, porque son, como le dije, son temas bastante sencillos. Por ejemplo, si yo fuera ustedes, yo más me hubiera aprendido los temas bueno, primeramente los principales, ¿no? Los Balantidium, Yardia, Tamueva, ya listo, eso me lo aprendo en una noche. Y al día siguiente, pues me lo aprendo la de las comensales, ¿no? Y las no patógenas, porque hay ciertas características en las no patógenas y en las comensales que sí. No es muy común que te produzca infecciones, sí, no es muy común, pero sí te pueden producir infecciones. Ustedes ya saben que cuando un paciente es inmunodeprimido, pues imagínense, por ejemplo, si usted ve un caso clínico, eso es lógica nomás.
Si usted es un paciente, un caso clínico que le diga que está inmunodeprimido el paciente, si no le dice inmunodeprimido, que le dice su paciente está con VIH-Sida, usted ya tiene que estar sospechando de una amebas no patógenas, o puede estar sospechando de una trichomonas comensales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es flora saprófita de lo que viene a ser nuestro cuerpo, ¿no? Entonces usted tiene que pensar que esa las puede provocar una infección porque nuestro cuerpo está débil, esas no te provocan fisiológicamente enfermedades, pero cuando usted siempre tiene que tener en cuenta eso, chicos, conocimiento general. Paciente que presente VIH o cualquier enfermedad inmunológica, autoinmunitaria, VIH-Sida, cualquier enfermedad, cualquiera de esos parámetros, pues puede presentar cualquier enfermedad. Puede presentar candidíasis, mayormente por hongos, por fungus, por hongos, por fungus. ¿Por qué? Porque mayormente eso es flora de nuestro cuerpo. Los hongos, estamos diariamente viviendo en hongos, pero nuestro cuerpo es bastante bueno, que se protege de todo y pues está en amistad con estas, ¿no? Pero si usted ya ve que dice paciente VIH o paciente inmunodeprimido, ya tiene que tenerla ahí en su mente de que puede ser una enfermedad que usted no piense. Usted, similar así, digamos, que usted no piense que puede ser eso, digamos. Eso es más bonito en bacteriología, pero en parasitología igual, en parásito. Mayormente todas las enfermedades provocadas por sidosos inmunocomprometidos, pues, son enfermedades fúngicas de hongos, más o menos así. Así que sí, si tiene tiempito, pues repáselo, ¿no? Lo de qué son las comensales y las no patógenas, Dalia. Gracias. De nada, Dalia. ¿Alguien alguna otra pregunta más, chicos? Auxi, Sí, José Miguel. ¿va a estar usted mañana en el examen? No creo, como les dije, la doctora no nos habló a los auxiliares, eso también su compañera me dijo ahí, que puede ser que sea oral, más que seguro, si es oral no hay necesidad que estemos nosotros, ¿no? En el caso que se fuera escrito, yo creo que sí, ¿no? Fuera necesario, bueno, eso va a depender mucho del estudiante, la doctora les dice, si la doctora, eso por eso le digo, chicos, ya sea que nosotros vayamos, o sea, no habría por qué ir, porque solo vamos, ¿por qué? Porque pensamos que van a copiar, ¿no? Pero estamos en COVID, se sientan separados, ya han visto los de bacteriología, los que han ido, se sientan separados, ¿no? Pues no habría por qué copiar, ¿no? No habría por qué hacerlo, ¿no? Siempre los auxiliares van porque quieren copiar, ¿no? Pues no creo espero que hayan perdido esa maña, ¿no? De hacerlo. No creo que vaya a ir los auxiliares. No nos ha hablado, pero siempre he sabido que la doctora, no sé si los auxiliares lo llaman, no he sabido eso, pero sé que lleva a sus hijos la doctora. Eso me han dicho, la doctora Marta lleva a sus hijos para que la ayuden a controlar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? Nos podemos retirar, ¿no? Los que tengan que estudiar, pues estudien y demás, ¿no? Así que les vaya bien mañana, ¿no? En su examen, oral, escrito o cualquier otra vía de administración del examen. Y que les vaya excelente, ¿no? Éxitos y pues felicidad. No sé qué. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, José Miguel. Gracias. Gracias, José. Gracias. Sí, gracias. Gracias.